Reciban un cordial saludo de este servidor y de la Iglesia Bautista La Fe en Maracaibo, Venezuela. Quisiera en esta oportunidad compartir con ustedes una enseñanza que conseguimos en el libro de los Romanos, una enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y esta está basada precisamente en el capítulo 5, versículos desde el 1 hasta el versículo 11. Allí el apóstol Pablo nos refiere a algo bien importante. Él nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La pregunta es, ¿qué significa ser justificado? ¿Y por qué tenemos ahora paz con Dios? Según el versículo dice, tenemos paz para con Dios. Es que no teníamos paz con Dios. Eso nos deja ver que no teníamos una amistad con Dios, que estábamos enemistados con Dios. Porque si Dios nos llama a la paz, es porque no existía la paz. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere expresar, de dónde viene esa enemistad con Dios. Y esa enemistad con Dios la expresa él en el capítulo 1, en los versículos 18 en adelante. Allí dice el apóstol Pablo claramente que Dios va a actuar con un juicio justo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice el texto, dice también allí el apóstol Pablo, que Dios se manifestó, Dios manifestó su carácter, Dios manifestó su naturaleza. Pues él dice precisamente allí, porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces Dios se manifestó a los seres humanos, Dios manifestó su naturaleza, su carácter. Sin embargo, el hombre cerró su corazón a Dios, el hombre sacó a Dios de su corazón, el hombre deportó a Dios de su corazón, lo exilió prácticamente. El hombre le dijo a Dios: no quiero nada tuyo en mi vida, yo quiero tomar mis propias decisiones, quiero tener mi propio destino, quiero regir y dirigir mi propio camino, que no seas tú quien lo dirija. Y el hombre se liberó de Dios, y esa liberación de Dios lo llevó por un camino de tal extravío, de tal magnitud, que el hombre se degradó completamente delante de Dios. Y Dios, dice el texto bíblico, como el ser humano quiso tomar su propio camino, dice el texto bíblico allí, 3 veces dice el texto bíblico en el capítulo 1, versículo 24. Por tanto, Dios los entregó a la impureza de las pasiones de sus corazones. Dios dejó que el hombre dirigiese su destino, su vida, por la concupiscencia, por las pasiones de sus corazones. En el versículo 26 lo reitera y dice: por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Y cuáles esas pasiones vergonzosas según el texto bíblico? Precisamente habla de que mujeres se acostaban con mujeres y hombres se acostaron con hombres, lo cual no está dentro de la naturaleza de Dios. Hoy en día vemos, por ejemplo, movimientos que defienden estas posturas humanistas de que es libertad y es derecho de una mujer acostarse con otra mujer o de un hombre acostarse con otro hombre, inclusive que no es otra cosa que el homosexualismo. Pero vemos otras cosas tan degradantes como que hay quien defienda que un hombre o una mujer tiene derecho a tener una atracción sobre un niño. Es decir, el hombre se ha ido degradando y degradando al punto que Dios va a intervenir con un juicio justo. Y finalmente él dice, ahí en el versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los dejó que en su mente reprobada, su mente llena de cosas perversas, corrompidas, dictaminaran la vida del ser humano. Y por eso Dios va a actuar. Y eso se encargan precisamente los capítulos 2, 3 y 4 de Romanos, acerca de ese justo juicio de Dios, porque Dios va a juzgar al hombre según sus hechos. Y por eso él dice que por eso vino Jesucristo, para justificarnos gratuitamente. Dice allí el versículo precisamente 3, dice: porque todos pecaron
y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. De ese juicio de Dios por un camino extraviado, lleno de degradación humana, Dios en su gracia y en su amor no nos abandonó, sino que puso a su Hijo Jesucristo como el pago por nuestros pecados, como el rescate, para rescatarnos de nuestra inmundicia humana y llevarnos en justicia a su presencia. Y eso lo hizo Él en la cruz del Calvario. Dios puso a su Hijo Jesucristo como el pago de nuestra redención, como el pago por nuestro castigo. Jesús tomó nuestro lugar. Y por eso entonces eso tenemos que recibirlo sin tratar de ganarnos y merecernos ese don de Dios, ese amor de Dios, esa gracia de Dios, esa acción bienhechora de Dios a nuestro favor. Dios actuó por su amor, por pura gracia. Nosotros no lo merecíamos. Dios lo actuó. ¿Y nosotros qué tenemos que hacerlo? Sencillamente aceptar de Dios ese regalo que Dios nos hace por la fe, porque es el único medio que Dios está poniendo para recibir esa gracia inmerecida por demás de nosotros los seres humanos, que nos extraviamos de Dios. Por la sola gracia, por fe, nosotros recibimos esa gracia. Y una vez que nosotros hemos recibido esa gracia, entonces Dios nos declara inocentes, porque eso es lo que significa ser justificados por la fe. Es decir, el hombre sin Dios, el hombre apartado de Dios, es culpable de sus propios pecados, de sus propios errores, del resultado de haber caminado sin Dios. Pero en Dios, cuando por la fe aceptamos la obra maravillosa de Cristo en la cruz, el perdón de nuestros pecados, el pago de que Cristo hizo por nosotros, entonces Dios nos declara inocentes. Eso significa ser justificado. Por eso allí el apóstol Pablo en el capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Solamente a través de Jesucristo podemos tener paz con Dios. Solamente a través de Jesucristo podemos ser reconciliados con Dios. De eso termina él precisamente el capítulo 5, hablando precisamente de esa reconciliación. La reconciliación con Dios no es iniciativa humana, es iniciativa de Dios, que nos ama profundamente, y en ese amor profundo se acercó a nosotros a través de Jesucristo para darnos el perdón de todos nuestros pecados. Y por eso él dice allí que en medio de la tribulación, precisamente dice él, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Una vez que el cristiano ya es justificado por Dios, ya es declarado inocente por Dios, entonces pueden venir adversidades, como la que estamos en este momento atravesando del coronavirus. Sin embargo, estas dificultades, estas adversidades, dice el apóstol Pablo, que son para que nosotros forjemos nuestro carácter, para que Dios nos permite transitar dificultades, adversidades, para que nuestro carácter sea fortalecido, nuestras convicciones sean firmes, nuestra confianza en Dios se fortalezca. Es decir, cuando no hay adversidades, entonces es muy fácil creer en Dios, es muy fácil confiar en Dios. Pero cuando vienen las adversidades, cuando vienen las pruebas, entonces nuestro carácter se tiembla como el hierro en el fuego, y entonces produce un crecimiento y tenemos una mejor convicción y una mayor confianza en Dios. Dios les bendiga.